Que Dios derrame sobre ustedes las ricas bendiciones que tiene preparado para cada uno, ¿verdad? Bueno, es un privilegio estar aquí, hermano, aunque yo no soy predicador de la talla del hermano, ¿no? Algunas veces compartí en mi iglesia algunas oportunidades, pero aquí estamos, hermano, para compartir con ustedes algo de la palabra de Dios, para comer junto con ustedes del banquete de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos primero a encomendarnos a aquel que todo lo puede, a aquel que dirige todas las cosas, ¿no? Nuestro Padre Celestial. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, tanto yo como mis hermanos. Te ruego pues que puedas usarme de la manera que tú quieras, Señor, en esta mañana, en esta tarde, para que todos podamos disfrutar del alimento espiritual que es tu palabra. Dirige pues todos mis pensamientos, todos mis razonamientos, toda palabra que vaya yo a emitir de mis labios sea guiada por tu Espíritu Santo, y que sea también de bienestar para cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido. Amén. Bueno, eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, hermano, de la armadura de Dios. Y decía la hermana, y decía el canto que se colocó allí en el video, de que no hay nada más extraordinario para nosotros que la voluntad de Dios. Porque siempre la voluntad de Dios, ¿qué es lo que persigue para nosotros? Nuestro bienestar, hermano. Nuestro bienestar. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es decir, que lo que Él quiere que nosotros hagamos es su voluntad, pues. Su voluntad encierra todo lo que es la vida del creyente, la santidad, el gozo, la paz. Y fíjense todos, hermanos, que todo mandato que Dios nos da en su palabra tiene pues un claro propósito para nosotros, como lo decía el canto, ¿verdad? Todo mandato que Dios nos da en su palabra o a través de alguna revelación, de algún sueño, tiene un claro propósito para nosotros, que es nuestro bienestar, que es algo positivo, que es algo para nuestro crecimiento. Dios nunca da un mandato por darlo, pues, porque Él está allá sin hacer nada y se le ocurre darnos un mandato y no. Dios siempre los da para una razón específica o por una razón específica. Siempre, como ya lo dijimos, para nuestro bien. Y cuando logramos entender eso, hermano, que la voluntad de Dios es perfecta y agradable, que Él quiere que nosotros la hagamos diariamente, entonces con frecuencia se nos hace mucho más fácil obedecer esos mandatos. Y llegado el caso, si el Señor nos da algún mandato o alguna instrucción, es porque en su omnisciencia, ¿verdad?, en su capacidad para predecir los tiempos, para conocer los tiempos antes de que ocurran, en esa capacidad Él sabe bien lo que nos aguarda a nosotros cada día de nuestra vida. Él sabe lo que hay en el futuro, sabe lo que está a la distancia, sabe lo que se nos avecina, sabe lo que está para nosotros a la vuelta de la esquina. Así pues, que si Dios nos dice en cualquier momento y a través de su palabra, yo quiero que tú hagas esto, no nos pongamos a discutir con Él o a debatir con Él que sí, que si no, que eso no conviene, que sí. No hagamos como Moisés. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente y lo llamó para darle la misión de ir al pueblo, a Egipto, a sacar a su pueblo para traerlo a la tierra prometida? ¿Cuál fue la reacción inmediata de Moisés? Bueno, lo primero que dijo Moisés, bueno, pero Señor, ¿quién soy yo? Empezó a discutir con Dios, a objetar lo que Dios le estaba ordenando. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso está en Éxodo 3:11. Luego Dios le responde y le da una serie de instrucciones, pero vuelve Moisés otra vez con el retruque, ¿verdad? Como dicen por allá en mi país, vuelve otra vez a objetar. Y dice, pero bueno, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no, eso es embuste, que a ti se te ha parecido Dios. ¿Qué hago entonces? Entonces Dios le da otra serie de instrucciones, incluso le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, del bastón del pastor, ¿verdad? De los pastores, porque Moisés era pastor de las ovejas de su suegro, Jetro. Entonces vemos que Dios hace que esa vara se convierta en una serpiente. Y esa vara, todos sabemos la historia, ¿verdad? Con esa vara, usada por el poder de Dios, Moisés hizo grandes milagros. Uno de esos grandes milagros fue que con esa vara dividió las aguas del mar para que su pueblo pasara cuando ya había salido.
Pero no conforme con esto, vuelve otra vez Moisés en su terquedad, pues, y en su desobediencia. Ay, Señor, mira, yo nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo en el hablar, y yo soy torpe de lengua, se me enreda la lengua. O sea, puras excusas, hermano, puras excusas esgrimió este hombre. Pero por fin entendió, pues, que tenía que hacer lo que Dios le estaba ordenando. Y aunque no entendamos muchas veces, hermanos, y no imaginamos el por qué, nosotros siempre lo que nos toca es obedecer lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos ordena. Y luego cuando pasa el tiempo, pues, y vemos el pasado, nos damos cuenta de que Dios sabía exactamente por qué nos está ordenando que hiciéramos esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué nos ordena en su palabra que actuemos de determinada manera? Porque eso es para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. Y esas cosas, esas instrucciones de Dios son especialmente ciertas cuando tenemos que enfrentar nosotros nuestra diaria batalla contra las fuerzas del mal, que de eso es que vamos a hablar esta tarde. Dios nos ha dado mandatos muy claros en su palabra está llena de mandatos, de ordenanzas, todas para nuestro bien, para nuestra bendición, para nuestro crecimiento. No hay un mandato aquí de Dios que sea para perjudicarnos en ningún momento, porque Dios no se complace en la maldad, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado mandatos muy claros en su palabra, especialmente sobre cómo prepararnos para esa batalla de la cual le hablé, esa dura batalla diaria contra las fuerzas del mal. Y nos habla pues de la armadura de Dios, que es algo que nosotros tengamos que ponernos ocasionalmente, ¿no? La armadura de Dios es algo que nosotros debemos vestir diariamente, desde el momento que conocemos a Cristo hasta el día que abandonemos este mundo o que venga el Señor, ¿verdad? No vamos a poner la armadura de Dios por un rato para ir a sacar a un demonio, entonces nos la quitamos otra vez, no, esa no es la idea. Ni tampoco nos las ponemos para ir a hacer un exorcismo, nada que ver. Llevar puesta la armadura de Dios es una forma de vida que caracteriza pues a aquellos quienes viven de acuerdo con las ordenanzas del Señor. Llevar puesta la armadura de Dios es una forma de vida que nos debe caracterizar a nosotros como sus hijos. Y sabemos que la lucha del cristiano con la fuerza del maligno ocurre cada día, cada momento. Al levantarnos ya empieza la batalla, al salir de la casa empieza la batalla afuera, en el trabajo, en la escuela, en la calle. Al regresar a la casa nuevamente sigue esa batalla, una batalla constante. Por lo tanto, esa armadura debe ir con nosotros cada día, ¿verdad? Por eso es que Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y aquel cristiano que esté sin su armadura, o que tenga solamente una parte de la armadura y otra no, es un cristiano débil, propenso a ser devorado por el diablo, ¿verdad? Por eso dice la palabra que debemos estar sobrios y debemos velar. En el capítulo 6 de Efesios, que es donde vamos a estar basando nuestra predicación de esta tarde, está uno de esos mandatos fundamentales que nos transmitió el Señor por boca del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué dice eso, hermano. Efesios 6, del 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y paréntesis, cuando habla de aquí de siglo se refiere al mundo. Contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, allí colocan siglo, pero siglo se traduce como mundo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos
con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos, hermanos, en las cartas de Pablo que él imita el método didáctico, el método de enseñanza que usaba nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a usar como método de enseñanza las parábolas y las metáforas. Ejemplos tomados de la vida diaria, de las cosas que la gente veía, el Señor lo convertía a través de una parábola, de un mensaje espiritual, y la gente así podía captarlo con mucha mayor claridad. Pablo también hace esto, como buen imitador de Cristo que dijo él que era. En una oportunidad, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y entonces, hay algunos ejemplos que corroboran lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25, él habla del atleta, de todas las condiciones de un atleta, y lo compara con un soldado de Cristo, con un cristiano. Todos los que estamos aquí somos atletas, hermano, aunque seamos ya mayores. También en otra oportunidad, en 1 Corintios 9, 24, un versículo anterior, habla de la carrera que cada quien debe correr. El cristiano como atleta tiene delante de sí toda una trayectoria, toda una carrera en su vida que debe correr y llegar a la meta de manera triunfante. También habla del soldado en 1 Timoteo 2, 3, 7, ¿verdad? Estas son muestras pues de lo que le dije, que Pablo también usaba el método de enseñanza del Señor. En este pasaje que acabamos de leer, Efesios 6, del 10 al 18, él utiliza la metáfora de la armadura para ilustrarnos pues la preparación espiritual que debemos tener todos los creyentes en Cristo para enfrentar toda clase de tentaciones, toda clase de artimañas, toda clase de estratagemas del gran enemigo que tenemos. No podemos menospreciar el poder de Satanás. Esta armadura, pues, como ya lo vamos a ver, está conformada por algunos elementos muy importantes para nosotros. Pero antes de entrar al estudio de cada uno de estos elementos de la armadura de Dios, quisiera que aclarásemos lo que significa eso de las acechanzas del diablo, que está aquí en el pasaje que hemos leído. Y busqué en el diccionario el término acechanzas, y acechanza significa engaño o artificio para hacer daño a alguien. Un engaño o artificio, una trampa para hacer daño a alguien. Entonces fíjense esto, hermano, que siempre el objetivo de Satanás es hacernos daño. No se debe esperar nada bueno de ese ser que se rebeló contra su creador, ¿verdad? Siempre su objetivo es perjudicarnos, ponernos trampas, ponernos zancadillas para que nuestra vida cristiana se arruine. Entonces, volvamos a recordarlo. Una acechanza es un engaño o un artificio para hacer daño a alguien. Y cuando habla allí de las acechanzas del diablo, a que hace alusión el apóstol, pues se refiere a todas esas tácticas engañosas, todas esas estrategias, todas esas estratagemas que utiliza Satanás para procurar que nos apartemos de Dios o que llevemos una vida cristiana mediocre. Que ninguna de las dos cosas debemos hacer, todo lo contrario. Estas acechanzas pueden manifestarse de muchas formas, hermanos, en nuestra vida. Las acechanzas del diablo, en forma de tentaciones, en forma de dudas, de persecuciones, de desánimo, de desesperaciones, de depresiones, de angustia, de preocupaciones, ¿verdad? Por muchas cosas. Todas esas son cosas que el diablo maneja a la perfección y constantemente nos las está lanzando para desestabilizarnos espiritualmente. Y estar firmes, pues, contra estas acechanzas implica una postura, pues, de resistencia activa, aferrado a la palabra del Señor, aferrado en la confianza que tenemos en su poder y en su misericordia. Vamos a leer ese versículo que está allí, ese pasaje. Dice, porque nuestra lucha, eso es extraído del anterior, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Este versículo destaca pues la realidad de la batalla espiritual que nosotros tenemos. No son cuentos de camino, no son fábulas, no son mitos, es la realidad de cada creyente. Lo dice así la palabra del Señor. Una batalla espiritual constante, hasta el día pues que el Señor nos venga a buscar o que abandonemos esta vida. Esta batalla espiritual va más allá de lo tangible, ¿verdad? O de lo visible, porque es espiritual, por supuesto. Y Pablo nos aclara que nuestra lucha no es contra sangre, ni contra sangre. Es decir, nuestra lucha no es contra gente, pues. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Porque uno luchando contra un ser humano, hermano, le queda la posibilidad de irse corriendo, pues, si no quiere enfrentarlo, ¿verdad? No queda esa posibilidad, pero con seres espirituales que son poderosos y que manejan una gran cantidad de estrategias malignas contra nosotros, es muy difícil esa lucha, a menos que estemos pues revestidos de esta armadura, de la cual vamos a escudriñarla ahorita de manera pormenorizada. Cuando él menciona aquí principados, todo lo que está ahí en rojo, ¿verdad? Cuando habla de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes espirituales, de maldad, él está describiendo diferentes niveles de jerarquía en el reino de las tinieblas. Esa gente, digo yo, esos espíritus malignos están muy bien organizados. Eso no dejan nada al azar. Y estas son entidades espirituales muy poderosas y organizadas, como ya lo dijimos, que operan bajo la dirección y bajo la supervisión de Satanás para oponerse ¿a quién se van a oponer? Al propósito de Dios primero y a atacar a los hijos de Dios que somos nosotros. Este versículo también nos enseña que la verdadera fuente, oigan esto, hermano, la verdadera fuente de nuestras dificultades y oposiciones no son las personas que nosotros vemos a nuestro alrededor diariamente, no. La verdadera fuente de todos esos ataques, eso está detrás de esas personas. Muchas veces encontramos unas personas que nos insultan, que nos ofenden, que nos agreden, que levantan falsos testimonios contra nosotros. Y no debemos entonces reaccionar en contra de ellos, porque sabemos que quien los está operando a ellos, porque no conocen a Dios, son las fuerzas del mal. Son las fuerzas malignas que controlan al mundo. ¿Y desde cuándo controlan estas fuerzas malignas al mundo? Desde el mismo momento en que Adán y Eva fracasaron y fueron expulsados del paraíso y perdieron pues aquel privilegio que les dio el Señor, que está descrito allá en Génesis 1:28, cuando le dice crecer y multiplicaos, sojuzgar la tierra, ¿verdad? O sea, ustedes van a ser los administradores de este mundo, de esta creación. Le digo yo, les dio esa responsabilidad al hombre. Llénenla con su descendiente, organícenla, cuídenla, protéjanla, júzguenla y contrólenla. Todos esos privilegios tenía Adán para este mundo. Los perdió, lo echó por tierra, lo menospreció, si se quiere decir. Y entonces Satanás, muy astuto, estaba esperando el momento y se apoderó de todo eso. Y en ese momento empezó él a controlar a este mundo. Por eso la Escritura lo llama el príncipe ¿de quién? De este mundo. Príncipe de este mundo. Y fíjense ustedes, hermanos, que esto es tan real que en los tiempos del Señor, cuando llegó su último año de ministerio, en una ocasión él estaba diciendo a los discípulos: mira, me es necesario llegar hasta Jerusalén, donde las autoridades religiosas, donde los líderes religiosos me van a hacer preso, me van a condenar y me van a matar, me van a crucificar. Inmediatamente salta Pedro, como siempre, ¿no? El impulsivo, siempre Pedro, y lo llama aparte y le dice: Señor, pero ¿cómo vas tú a hacer que eso te suceda? Tú no eres el Hijo de Dios, porque no permitas nunca eso, que te ocurra ese mal. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Jesús reconoció que quien estaba controlando la situación allí era el diablo. Él no le dijo: apártate de mí, Pedro. No, apártate de mí, Satanás. Y esta comprensión, hermano, comprender estas cosas que les estoy hablando, es crucial, porque nos ayuda a cambiar a nosotros la manera de abordar nuestras luchas. Y en lugar de ver a nuestros semejantes como enemigos,
debemos más bien reconocer que hay una influencia maligna que nos está manipulando. Debemos más bien tener compasión de ellos, ¿verdad? Y orar por ellos. Esto debe pues llamarnos a responder frente a ellos de una manera diferente, de una manera espiritual, y no con los métodos convencionales meramente humanos, ¿verdad? Que nos dice la palabra que debemos hacer nosotros contra todos aquellos que nos persiguen, que nos injurian, que nos hacen daño. Dice que no paguéis, entre otras cosas, entre muchos otros consejos, no paguéis a nadie mal por mal. La lucha pues contra estas fuerzas del mal requieren de una armadura espiritual que el Señor, nuestro Padre, ha diseñado. Y este versículo pues nos llama, esta porción nos llama a estar constantemente alerta y a depender del poder de Dios para protegernos y guiarnos. Hermanos, debemos recordar que estemos en este mundo, porque es necesario que estemos en este mundo. Dios tiene un propósito para nosotros en este mundo, ¿verdad? Aunque estemos en este mundo, nuestra batalla espiritual trasciende lo terrenal y tiene implicaciones eternas, tiene implicaciones en la eternidad, dependiendo de cómo nosotros libremos esa batalla o no. Otra cosa, el día malo, mencionado en el versículo 13, se refiere pues también, ya todos ustedes lo saben, a las pruebas, a las tentaciones, a las adversidades, momentos en que nuestra fe y nuestra perseverancia son sometidas pues a duras pruebas por parte de nuestros enemigos espirituales. Voy a destinar el tiempo que nos queda a entrar pues ya de manera detallada a ver algunos de los elementos que componen la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Quisiera preguntarles, ¿qué es el verbo ceñir? ¿Qué significa eso? Pues ya habla de ceñidos vuestros lomos. Exacto, muy bien, hermano. Ceñir es ajustarse, ¿verdad? En el caso de nosotros los hombres tenemos que colocarnos un cinturón aquí porque si no se nos caen los pantalones. Colocárnoslo y ajustárnoslo, ¿verdad? Bien. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces estamos claros en lo que significa ceñir, ¿verdad? Apretarnos bien para que en la batalla pues la lucha sea un poco más cómoda. Para entender mejor esta afirmación, hermanos, vamos a revisar el uso que tenía el cinturón en el soldado romano. Un cinturón que tenía múltiples usos. Primero ajustaba la ropa, la túnica roja esa, la ropa interior del soldado, la ajustaba. Tenía también unas partes de cuero que guindaban para proteger la ingle, la parte genital. También ese cinturón servía para que la coraza que venía después se pudiera ajustar a él. Y también ese cinturón era el lugar donde se colocaba la vaina, donde iba la espada y también donde iba el puñal. Era una pieza de usos múltiples, como decimos. ¿Y por qué se menciona primero en este versículo la verdad? Bueno, hermanos, porque ella es esencialmente necesaria para nuestra victoria espiritual en la vida del creyente. Hermanos, si nosotros no conocemos la verdad acerca de Dios, debemos tener algunas nociones. Nos da la palabra acerca de nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Si no conocemos eso, si no conocemos nada de su Hijo, o muy poco, si no conocemos nada, la verdad del Espíritu Santo que nos es dado para ayudarnos en nuestra vida espiritual, y vamos más allá, si no conocemos la verdad sobre nosotros mismos y nuestra posición como creyentes en Cristo, ¿verdad? Tenemos que estar claros ahí. ¿Quiénes somos? Bueno, hijos de Dios, salvados por misericordia, salvados por gracia, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo eso tenemos que tenerlo claro. Si nosotros no sabemos esas cosas, entonces cuando Satanás nos ataque, lo primero que nos va a dar es un miedo, un ataque de pánico, y comenzamos a dudar de las cosas. En el contexto espiritual, ya llevando a la parte espiritual, que es la que nos interesa, la verdad es fundamental, hermanos, para la integridad
y la estabilidad del creyente. Fundamental para la integridad y la estabilidad del creyente. La verdad en este caso se refiere tanto a la verdad de Dios revelada en su palabra, como a la veracidad y la sinceridad de la vida del creyente. Vivir en la verdad nosotros, por una parte, significa pues ser auténticos, ser honestos, hermanos, no hipócritas, no dados al engaño. Entonces hemos visto algunas subdivisiones de lo que es la verdad. Primero, la verdad de Dios revelada en su palabra, y la otra parte que compone ese cinturón espiritual es nuestra propia verdad. Vivir una vida integral, una vida íntegra en verdad, y en que todo lo que hagamos sea pues verdad, sin ningún engaño en nuestra boca. La verdad nos libera y nos protege del engaño del enemigo, permitiéndonos pues a nosotros discernir y resistir las mentiras que intentan desviarnos del camino de Dios. Segunda pieza, la coraza de justicia. La coraza de justicia. Esta era una pieza, hermanos, que era vital en la armadura del soldado, usada pues para proteger sus órganos vitales como el corazón y los órganos viscerales, el hígado, el intestino, los intestinos, esas cosas. Sin esa pieza, un espadazo en el corazón, ya era un hombre muerto. Un lanzazo en el corazón, ya era un hombre muerto. Esta coraza hecha de metal, no sé de qué metal estaban hechas, me imagino que de bronce, metales resistentes, impedían pues que esos lanzazos y flechazos y los mismos ataques con la espada llegaran a malograr pues la integridad del soldado. En términos espirituales, la justicia se refiere a la rectitud que viene de nuestro Padre Celestial, la rectitud que viene de Dios. Esta justicia, hermanos, no es nuestra propia justicia. ¿Por qué? Porque nuestra propia justicia falla. Nuestra propia justicia es muchas veces falsa. Nuestra propia justicia muchas veces es imperfecta. Aquí se refiere a la justicia que viene de Dios. Sino que también se refiere a la justicia de Cristo, que se nos imputa por medio de la fe, como se leyó se dijeron algunas cosas hoy relativas al mensaje, porque el Espíritu Santo siempre trabaja de manera perfecta. La hermana leyó allá en Romanos, y aquí yo lo tenía citado, pues, con Romanos 5.1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Cristo se nos está imputando a cada uno desde el día que creímos. ¿Qué significa la palabra justificados? Justificados es que cuando venimos al Señor arrepentidos, buscamos su perdón, y le entregamos nuestra vida y le hacemos nuestro Señor y Salvador. Dice que Dios nos está viendo entonces como hombres y mujeres justos, limpios de toda culpa, sin ninguna deuda pendiente. Eso significa la palabra justificado. ¿Y cómo nos justifica Dios? Por medio de la fe. De la fe en su Hijo amado Jesucristo. Entonces, vestirse con la coraza de justicia es vivir una vida en conformidad con los principios de Dios que están aquí. Pasamos al tercer elemento. Calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. De la armadura del soldado, hermanos, las sandalias eran esenciales para su movilidad. Esa gente no usaba botas, primero porque yo no sé si la tecnología de esa época permitía la construcción de botas, pero un soldado embotado, eso es muy incómodo para moverse y correr. Tenía que ser un calzado que le diera agilidad y a la vez protección. Estas sandalias le permitían al soldado moverse rápidamente y con seguridad a través de cualquier tipo de terreno. Del mismo modo, el Evangelio de la paz nos proporciona una base firme y segura sobre la cual nosotros podemos avanzar en nuestra vida espiritual. Allí habla del apresto. ¿Qué es eso del apresto? El apresto se refiere a la preparación y a la prontitud que proviene de estar enraizados en el Evangelio. El Evangelio de la paz es la buena noticia de la reconciliación de Dios a través de Jesucristo. Dice en 2 Corintios 5:19:
Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y mostró, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer ese mensaje. Esto está en la versión Dios habla hoy, se lo leí en esa versión. Y esa paz de que habla aquí la Escritura no es simplemente una ausencia de conflicto, ¿verdad? Una ausencia de guerra y cosas de esas, sino una paz profunda y duradera que surge pues de una relación restaurada con nuestro Padre Celestial. Estar calzados con esa paz implica que estamos preparados y dispuestos a llevar este mensaje de paz a otros. Si nosotros como cristianos no predicamos la palabra, no salimos a evangelizar, nunca le hablamos a nadie, somos cristianos que andamos descalzos. No tenemos puesto el calzado, el apresto del Evangelio, la prontitud para predicar, el amor por las almas perdidas. Andamos descalzos, y andar descalzos tiene su riesgo. Si usted anda descalzo, corre el riesgo de que se le perdón, hermano, de que se le hunde en la planta del pie una espina, un clavo, un objeto cortante. Hay mucho peligro de andar descalzo, ¿verdad? Incluso en la casa, hermano. No, yo puedo andar descalzo en mi casa porque no hay, tengo alfombras y tengo cerámica, no hay problema que yo ande descalzo. Mucho cuidado, porque de vez en cuando el dedo pequeño del pie, yo no sé cómo se llama, yo sé que este es meñique, el de la mano, pero no sé si el dedo pequeño del pie tiene nombre, pero muchas veces el dedo del pie está mandado a hacer para llevarlo por delante de la esquina de un escaparate, la esquina de la pata de una cama. Cuando eso ocurre, hermano, el dolor que nos da hasta podemos perder el conocimiento, un dolor fuerte. Así que es muy peligroso, tanto física como espiritualmente, andar descalzos. Siempre debemos tener, como soldados de Cristo, el apresto del Evangelio, la disposición de salir, de hablarle a la gente del plan de salvación para Dios. Está escrito allá en Romanos 10:15 lo siguiente: cuán hermosos son, ahí está debajo, está muy chiquito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? El Evangelio, ese es el significado del Evangelio, las buenas noticias de salvación a los hombres. Mire, hermano, nosotros podemos tener los pies con uñas encajadas, podemos tener los pies con callos, podemos tener los dedos uno arriba de otro, como muchas veces sucede, ¿verdad? O un poco deforme, podemos tener los pies con juanetes. ¿Saben lo que es juanete aquí? Allá en Venezuela, juanete es una protuberancia que sale cerca del dedo gordo del pie, ¿verdad? Debido a una calcificación allí que es dolorosa. Podemos tener todas esas cosas en nuestros pies, pero si nosotros somos cristianos que predicamos la palabra, que salimos, mire, dice la palabra allí que Dios ve esos pies de usted o de cada uno de nosotros, los ve lindos, los ve hermosos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. También, hermanos, el Evangelio de la paz nos protege contra los ataques del enemigo. Fíjense que las sandalias de los soldados no solo les permitían avanzar, sino que les protegían también pues, los pies de todo peligro, de toda trampa, de todo obstáculo. De manera similar, la paz de Dios nos protege a nosotros de todas las ansiedades, de todas las preocupaciones, de todos los miedos, de todos los ataques que el enemigo puede usar para tratar de detenernos. Y viene algo muy importante. Todos estos elementos de la armadura son importantes. Se ve allí el escudo de la fe. El escudo de la fe. Y el escudo romano que Pablo tenía en mente cuando escribió estas cosas era un escudo igual a ese, un escudo que cubría casi la totalidad del cuerpo del soldado, en un 80% podemos decir, ¿verdad? Proporcionando pues una protección significativa en el combate. Nosotros debemos recordar que Pablo en sus tiempos, cuando él predicó, el mundo estaba bajo el poder del Imperio Romano. Y en esas ciudades donde él predicó, en parte del Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, y la parte sur de Europa, Grecia y parte de Italia, él siempre se encontraba con soldados, porque esos soldados, como el Imperio Romano era el que gobernaba el mundo, siempre en esas grandes ciudades había acantonados pues parte del ejército de soldados romanos, y él siempre lo veía cuando salía por las calles
hablarle a la gente acerca de Jesucristo. Y no solamente eso, cuando él estuvo preso en muchas ocasiones, pues quienes lo cuidaban eran soldados, y él se familiarizó de una manera impecable, pues, y exacta, con toda esa vestidura de esos soldados que lo cuidaban, lo que él veía por las calles. Y cuando él después, con el transcurso de los años, aprende que todos los creyentes somos soldados de Jesucristo, soldados del ejército de Dios, huestes, la hueste significa ejército, somos parte de las huestes de Dios. Entonces él asoció inmediatamente la protección que tenía un soldado con la protección que necesita un soldado cristiano, un soldado de Dios. Por eso veo que esta porción aquí es magnífica, esta comparación es magnífica. De manera similar, hermanos, el escudo de la fe cubre y protege al creyente de los ataques espirituales. Y fíjense que la fe en este contexto no se refiere a una fe en cualquier cosa, como tiene mucha gente. Mucha gente cree en lo primero que vemos nosotros en el mundo, cómo la gente deposita su fe en cuestiones que no le van a dar ningún provecho espiritual. No, esta fe no se refiere a eso, sino que esta fe se refiere a una confianza profunda y continua en Dios, en sus promesas y en su carácter. ¿Qué representan los dardos de fuego del maligno? Bueno, los dardos de fuego del maligno representan los diversos ataques y tentaciones que el diablo diariamente nos está lanzando, ¿verdad? Entre esos están las dudas. ¿Quién en algún momento no ha dudado de alguna cosa, referente incluso a la palabra de Dios? Las mentiras, los miedos, las acusaciones y todo tipo de influencias malignas. Esos son los dardos de fuego. Y buscan, pues, debilitar nuestra confianza en Dios y desviarnos de su camino. Si no tenemos ese escudo, somos presa fácil de esos dardos. El escudo de la fe no solamente es una defensa individual, sino que también tiene un aspecto comunitario. Esto es importante. El escudo de la fe no es una arma individual, sino que también tiene un aspecto comunitario o colectivo. Y fíjense que esta figura nos muestra cómo en esa época los soldados se ubicaban de una manera que ponían sus escudos y se ocultaban detrás de ellos y debajo de ellos para protegerse mutuamente, para darse protección mutuamente. ¿Qué tiene que ver esto con la comunidad de creyentes? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia La Roca? De la misma manera, pues, la fe de la iglesia La Roca o de una comunidad de creyentes cualquiera se fortalece. La fe se fortalece cuando nosotros nos apoyamos mutuamente, sobre todo, hermanos, en oración, formando pues una defensa colectiva contra el enemigo. Y se me ocurre pues que eso es lo que hacemos nosotros, lo que asistimos al Zoom todos los lunes. Estamos así, espiritualmente estamos así todos unidos allí en ese Zoom, los que nos conectamos, ¿verdad? Por eso yo les invito a otros hermanos que también pueden, que conéctense, porque ahí está la fortaleza para la lucha. Ahí estamos todos esos creyentes orando de esta manera, pues, con estos escudos unos con otros, protegiéndonos, intercediendo unos por otros. Esa es una significación muy importante. Y nos permite, pues, el escudo de la fe avanzar con confianza. No solamente una herramienta defensiva. Bueno, cuando usted está seguro, usted tiene un escudo espiritual, usted puede avanzar. Cuando usted está desprotegido, avanzar se le hace mucho más difícil. Porque tiene miedo, puede sentir miedo. Con este escudo de la fe estamos fortalecidos y completamente seguros de que podemos movernos con toda seguridad hacia adelante en nuestra vida espiritual y en nuestra misión, sin ser detenidos, sin ser estorbados por el enemigo. El yelmo de la salvación. Ya vamos a terminar, hermano. Disculpa si me alargo un poquito. El yelmo de la salvación. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo nos presenta dos elementos cruciales en la armadura espiritual para nosotros: el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y estos componentes no solo protegen, sino que nos capacitan para luchar contra las huestes del mal. El yelmo, pues, era esencial para la protección de un soldado.
Fíjense que un soldado que fuera a la batalla sin ese casco tenía altas probabilidades de ser asesinado, de ser muerto. Porque había muchas armas en esa época, aparte de la espada. Yo he visto pues en el libro unas armas que eran unas pelotas redondas con unas aspas, con unas púas, y las agarraban con una cadena de este lado, y las lanzaban atacaban al enemigo contra con esa arma. Un soldado sin ese casco, con una arma de esas sobre su cabeza, era un hombre muerto, con un espadazo que le abriera el cráneo. Entonces ahí vemos la importancia esencial para ese soldado, la presencia de ese casco en su cabeza. En el contexto espiritual, ¿qué es lo que nos interesa, ¿no? En el contexto espiritual, el yelmo simboliza la salvación que se nos ha dado a nosotros por medio de Jesucristo. Yo creo que para mí esa es la primera herramienta que se pone todo cristiano. Cuando viene a Cristo recién convertido, como un niño espiritual, ha entregado su vida al Señor, ¿qué es lo que obtiene ese hombre? Obtiene salvación. Entonces esa es la primera pieza de la armadura del cristiano cuando es nuevo creyente, el yelmo de la salvación. Posteriormente ese cristiano, cuando vaya creciendo y aprendiendo y siendo discipulado, se va a ir añadiendo los demás elementos de esa arma. Al tener la certeza de la salvación, nuestras mentes, hermanos, nuestra mente, nuestro pensamiento, están resguardados pues contra todas las dudas y contra todo miedo con el que el enemigo intenta sembrar en nosotros pues toda discordia, toda alteración de nuestra paz. Y debemos recordar que la salvación nos da a nosotros identidad firme como hijos de Dios, protegidos y amados siempre por Él. La espada del Espíritu. Este es el único elemento ofensivo, hermano, en la armadura de un soldado. ¿Por qué llamo ofensivo? Porque con él se puede atacar. Los demás elementos de la armadura son elementos defensivos para protegerse. La espada, es el único elemento ofensivo. Se ataca para hacer daño al enemigo, para infligirle bajas, ¿verdad? Y para nosotros es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Ella simboliza, pues, como lo vemos en esa lámina, la palabra de Dios, que es poderosa y eficaz y viva. Vamos a leer el versículo completo que está allá en Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la Biblia, como palabra de Dios, es nuestra herramienta para atacar las mentiras del enemigo. Con ella podemos contrarrestar toda mentira, toda falsa enseñanza, toda tentación y todo engaño. Y fíjense que el mismo Señor Jesucristo, mientras estuvo en vida, usó la palabra de Dios como espada. Recordemos el momento cuando estaba próximo a iniciar su ministerio terrenal, después que fue bautizado. ¿Qué pasó? Fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y allí tuvo 40 días en meditación y en ayuno. 40 días y 40 noches, dice la Escritura. Al cabo de los cuales, ¿qué le pasó? Sintió hambre, ¿no? Como humano, le dio hambre por tantos días que tenía sin ingerir alimento. Satanás se frota la mano y dice: esto es lo que yo estaba esperando. En la ocasión la pinta calva, ¿no? Ya está en mi mano. Y se le aparece y le dice: bueno, chicos, fíjense el doble ataque del diablo. Lo ataca tratando de ir contra la integridad del Señor, tratando de derribar el pensamiento que él tenía sobre sí mismo. Bueno, ya que tú eres el Hijo de Dios, como para que él se pusiera a dudar, ¿verdad? Soy el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, por eso fíjense que tenemos que estar claros quiénes somos. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros delante de Dios? Ya que tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y esto, hermanos, es el meollo o la clave de toda tentación. Tratar de satisfacer
todo deseo natural que tiene nuestro cuerpo de la manera indebida, de la manera incorrecta. Es una tentación. Entonces, era incorrecto que el Señor, aún siendo Dios y teniendo poder, hiciera o sucumbiera a la ordenanza que le estaba dando el diablo. Pero lo que le quiero decir es cómo él usa la palabra para responder a Satanás. Y entonces el Señor le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está en Deuteronomio 8:3. Eso estaba escrito. El Señor conocía la escritura. Esa es la escritura que estaba en esa época, el Antiguo Testamento, o como se llama en la misma escritura, la ley de Moisés, los 5 primeros libros, los profetas y los salmos, ¿verdad? Así llamaban pues ese conjunto de la Sagrada Escritura, antiguos testamentarias. Entonces vemos que eso que el Señor le pronuncia allí no es invento de él, es la escritura, Deuteronomio 8:3. ¿Qué pasó después? Bueno, Satanás va y lo lleva para allá al pináculo del templo, y trata de manipularlo. El Señor era completamente desconocido. El Señor lo conocía en su familia nada más en esa época. No había empezado su ministerio, completamente desconocido. Entonces Satanás trata de inculcar en la mente del Señor que cree un show mediático allí, ¿verdad? Que se lance de allí y descienda para llamar la atención de la gente, sin preocuparse porque a él no iba a sufrir ningún daño, porque eso está escrito. Satanás también usó la palabra. Está escrito que mandará a sus ángeles para que te protejan y tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué respondió el Señor? El Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Otra vez con la palabra estaba respondiendo el Señor. Y por tercera vez lo lleva Satanás allá a una montaña alta y le muestra pues todos los reinos del mundo y toda su gloria, ¿verdad? Y se las ofrece a Cristo. Le dice: todo eso es mío, y al que yo quiera yo se lo puedo dar, porque a mí me fue dado. Eso es mentira. A él no se lo dieron, se lo robó. Es un ladrón y mentiroso siempre, ¿verdad? Recuerden lo que les dije cuando Adán lo rechazó, parecido a lo que hizo Esaú con su primogenitura, que la cambió por un plato de lentejas. Adán menospreció pues aquello que Dios había puesto en sus manos sobre regir el mundo creado, y dejó eso en manos del diablo. Eso, a mí me fue dado. No te lo dio nadie, te lo robaste, porque tú eres un mentiroso. A mí me fue dado y a quien yo quiera se lo doy, pero con una condición: de que te postres y me adores. Imagínense ustedes. ¿Qué le respondió el Señor? Le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:3. 3 ejemplos que usó nuestro Señor de esa espada maravillosa que es su palabra para contrarrestar pues todos los ataques del maligno. Al conocer y aplicar la palabra de Dios, nosotros también podemos, hermanos, estamos capacitados para resistir las tentaciones y permanecer firmes en la verdad. Y la palabra de Dios nos da el poder, la capacidad de discernir y declarar la verdad en situaciones de engaño y de confusión, iluminando pues la oscuridad que esté reinando en ese momento. Recordemos un momentico cuando Pablo iba en su segundo viaje misionero, estuvo en Tesalónica, y en Tesalónica estuvieron a punto de lincharlo, y se fue a la siguiente ciudad, Berea. Estos hermanos fueron un poco más receptivos, pero no creyeron de buenas a primeras en lo que Pablo le estaba diciendo. ¿Qué hicieron estos hermanos de Berea? Buscaron la Sagrada Escritura, revisaron para verificar si lo que Pablo le estaba diciendo se ajustaba a lo que dice la palabra. Dice: los hermanos de Berea fueron más nobles y ellos escudriñaron las Escrituras para ver si lo que se les estaba diciendo era verdad. Y el otro ejemplo que también traemos a colación es el ejemplo de Martín Lutero, del cual habló el hermano pastor unas 2 o 3 semanas atrás. Todos sabemos pues que le tocó luchar contra una serie de falsas verdades. La Iglesia Católica está llena de dogmas, hermanos. Dogmas, una verdad inquebrantable para ellos. Muchos de esos dogmas de la Iglesia Católica son ciertos, porque hablan de Dios, hablan de Cristo, pero la mayoría de esos dogmas son salidos de concilios, son salidos de sínodos, de la boca de hombres, y los han incorporado a la doctrina de la Iglesia
aún sin ser realidad, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay muchos dogmas. Yo rapidito les voy a hablar a algunos de ellos, en cuanto a los dogmas acerca del Papa. Uno de ellos dice que el Papa es infalible, es un dogma de la Iglesia que todo católico respeta. El Papa es infalible, lo que sale de su boca es santa palabra, dicen ellos, ¿no? Él no falla cuando habla, lo que está diciendo es como si Dios hablara. Eso es una herejía más bien, eso es una herejía, ¿verdad? Todos vemos que el Papa son seres humanos y que mueren. El que está ahorita ya está, como dicen allí en Venezuela, sacando el tren de aterrizar. Este hombre pues está enfermo. Ojalá se arrepienta y le abra su corazón verdaderamente a Cristo, ¿no? Para que tenga salvación. El Papa es el sucesor de Pedro. Pedro fue el primer Papa y luego todos los que vinieron sucedieron a Pedro en ese oficio. El dogma de la transustanciación, hermanos, que ellos dicen en la misa que Cristo, cuando la gente va a comulgar, le dan la hostia, ese es el cuerpo de Cristo que se reencarna en esa galleta. Ese es el dogma de la transustanciación. Es decir, que cada vez que hay misa, vuelven a sacrificar a Cristo, pues, vuelven a derramar su sangre. Pues. Eso es lo que ellos creen que... Yo fui católico hasta los 16 años. Yo hice la primera comunión, y iba a misa, y comulgaba, y cuando el Padre me acercaba la galletica, el cuerpo de Cristo, amén, me comía mi galletica por allá, se deshacía en la boca, pues. Y la sangre, el vino es verdaderamente para ellos el cuerpo de Cristo. No, hermano, Cristo dice la Biblia que fue crucificado y fue muerto una sola vez y para siempre. No está muriendo cada rato. Los dogmas acerca de María, ¿cuántos dogmas acerca de María no hay? Dice que María fue la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué es esto, hermano? Que María desde su concepción fue una mujer santa, que nunca pecó. La Inmaculada Concepción de María. La perpetua virginidad de María, otra cosa que es falsa, de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. Y por último está pues el dogma de la ascensión corporal de María al cielo. María, dicen ellos, que cuando murió fue llevada su cuerpo físico, su alma fue llevada al cielo por los ángeles, y allá fue coronada como la reina del cielo. Bueno, Martín Lutero pues tuvo que enfrentarse con todas esas cosas, pero él, analizando las Escrituras, analizando la espada que tenemos aquí, leyéndola, es un hombre que se dedicó a leer la palabra, no solamente a leerla, sino a traducirla al idioma alemán. Él era oriundo de Alemania. Pues se dio cuenta de todas estas falsedades, de todas estas cosas, y fue enumerándolas una por una, hermano, y colocando al lado de ella la enseñanza bíblica que las echaba por tierra. Y así fue y construyó las famosas 95 tesis, que luego publicó allá en la puerta de la iglesia donde él oficiaba como sacerdote. Pero fíjense, hermanos, que la espada, para que sea efectiva, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarle filo. ¿Qué hacían los soldados cuando terminaban la batalla? Estaban en reposo, agarraban sus espadas y ponían a molarlas con unas piedras especiales para molarlas. Amolaban sus espadas, quitándole la mella, producto de esas batallas que habían tenido. Y entonces nosotros también, para utilizar efectivamente la espada del Espíritu, debemos conocer bien la palabra de Dios. Esto implica, hermanos, que tenemos que estudiarla, que tenemos que meditar en ella diariamente, que tenemos que entenderla, que tenemos que memorizarla para poder derribar argumentos y falsas enseñanzas en la gente. Hay una enseñanza falsa por allí que la gente la repite cuando uno le predica. Cuando uno se le acerca y le habla del Señor, no, es que Dios no me va a condenar a mí porque yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero no se lo han dicho ustedes, hermano. A mí me lo decían allá en Venezuela cuando yo hablaba con alguien presentando el plan de salvación. No, olvídate de eso. Dios no me va a condenar porque yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y eso, de acuerdo con la Biblia, es una mentira. Esto es falsedad. Y todo cristiano, entre otros versículos que debe aprenderse de memoria, tiene que conocer claramente lo que dice Juan 1:12 para rebatir esa falsa enseñanza. ¿Qué dice Juan 1:12? Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? ¿Quiénes cumplen con el requisito? Pero todos aquellos que han creído en Cristo y que le han recibido como su Salvador. Si usted no cumple con esas condiciones, pero usted es criatura de Dios solamente, no hijo de Dios.
Y por lo tanto, entonces, hermanos, es aconsejable que nosotros dominemos y nos aprendamos de memoria muchas porciones de la Biblia. Cuando estamos bajo una fuerte presión del enemigo, angustiados, que no tenemos con qué comer, que para mañana no hay cómo comprar, o que tengo este gran problema, no hay nada como leerse de memoria, aprenderse de memoria el Salmo 23. Jehová mi pastor. Yo no se lo voy a decir ahorita por el tiempo, pero ese es un salmo que yo creo que todos ustedes conocen de memoria. Y es bueno que cuando estén confrontando las situaciones, lo digan de memoria. Por experiencia propia, se los digo. Muchas veces, cuando el enemigo me ataca, porque el enemigo ataca con pensamiento, por ahí es el campo de batalla del cristiano es la mente. Por ahí se le mete el enemigo, ¿verdad? Y esa mente tiene que estar entonces muy bien reforzada. Ya para terminar entonces, dice así, es la última lámina: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar en el Espíritu, hermanos. Es decir, que nuestras oraciones estén guiadas por el Espíritu Santo. Permitir que eso suceda, porque muchas veces estamos orando y no sabemos qué decir, no sabemos qué pedir. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Y Él puede poner en nuestra boca palabras que en un momento dado no sabemos qué pronunciar o qué decir en la oración. El Espíritu pues nos puede guiar. Y la otra cosa es velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermano, que la oración requiere pues una vigilancia y persistencia. Pero además de eso, nos recuerda que nuestras oraciones no deben ser individualistas, no deben centrarse solo en nuestras propias necesidades, sino acordarnos del hermano fulano, la hermana fulana que está atravesando por un problema, y también interceder por ellos, como dice allí. Interceder por los santos, es decir, por los otros creyentes, fortalece pues la unidad del cuerpo de Cristo. Interceder por los santos fortalece la unidad de la iglesia, la roca, ¿verdad que sí? Y nos ayuda a llevar nuestras cargas unos con otros. Hermanos, que Dios les bendiga.